Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla Y Alegría Martínez. Hoy se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a Emma Dib, actriz, directora, docente y primera mujer directora del Centro Universitario de Teatro CUT de la UNAM a 60 años de su fundación. Emma estudió pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, donde es docente desde el 2003. Cursó también el máster en psicoterapia integral en la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como actriz en más de 50 puestas en escena, entre las que destacan La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, con dirección de José Luis Ibáñez, Ella imagina de Juan José Millás, que dirigió José Ramón Enríquez, Las musas huérfanas de Michel Marc Bouchard y Los niños de Morelia de Víctor Hugo Rascón Banda, ambas bajo la dirección de Mauricio Jiménez. El lector por horas de José Sánchez Sinisterra, que dirigió Ricardo Ramírez Carnero, Los justos de Albert Camus y Noches de Reyes o Como quieran de William Shakespeare, las dos puestas en escena dirigidas por Ludwig Margules. Colette de Jimena Escalante con dirección de Mauricio García Lozano, Las tres hermanas de Anton Chekhov que dirigió Diego del Río, El gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca con dirección de Carlos Saura, Volver a Fuente Ovejuna de Mariana Arta Sánchez con dirección de Ginés Cruz y Hamlet, versión y dirección de Angélica Rogel. fue miembro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, donde participó, entre otras obras, en El malentendido de Camus, que dirigió Marta Verduzco, El trueno dorado de Ramón del Valle Inclán, con dirección de José Antonio Hormigón. Actuó también en la saga Los grandes muertos de Luisa Josefina Hernández, que dirigió José Caballero, y en el proyecto Coriolano, bajo la dirección de David Holguín, Alberto Villarreal y Martín Acosta. Emma Dib participó en la película Nuestras Madres de César Díaz, ganadora de la Cámara de Oro en el 72 Festival Internacional de Cine de Cannes en 2019. Realizó trabajo de investigación sobre la formación del actor en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli de Limba y dirigió, entre otras obras, Céfalo Hipócris de Pedro Calderón de la Barca y La culpa busca la pena y el agravio la venganza, atribuida a Juan Ruiz de Alarcón. Entre sus últimos trabajos se encuentran como directora Fuga hacia el norte de José Ramón Enríquez y como actriz El padre de Florian Zeller, con dirección de Angélica Rogel, así como Duda de John Patrick Shanley, que dirigió José San Pedro. Y pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros en nuestro programa, Emma. Al contrario, muchas gracias, Alegría. Emma, ¿qué te llevó a estudiar pedagogía? ¿Cómo llegaste después a la actuación y posteriormente qué te impulsó también a elegir la carrera de psicoterapia integral? Pues mira, yo siempre quise ser actriz, pero no me atrevía. A mí me daba como miedito, ¿sabes? Y cuando salí de la preparatoria, apliqué a la UNAM para entrar a la ENAP, lo que ahora es la Facultad de Diseño. Artes plásticas, ¿no? Sí, de Artes Plásticas. Antes era la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Porque iba a ser escenógrafa. No es cierto, quería acercarme. Querías poner un pie dentro. Quería poner un pie dentro. Pero al mismo tiempo, yo vengo de familia de maestros. Entonces mi madre y mis hermanas abrieron un jardín de niños y ahí entré a trabajar con ellas. Cuidaba a los bebés en realidad, porque pues yo no tenía ninguna formación de maestra ni nada, ¿no? Entonces conforme fue avanzando el año escolar,
en ambos lugares. Dije, no, bueno, yo tengo que hacer algo por la educación de mi país. Mentira, quería entrar a la Facultad de Filosofía y Letras porque ya estaba la carrera, me enteré que estaba la carrera de teatro. Entonces, de literatura dramática y teatro. Entonces, volví a aplicar el examen a la UNAM y quedé en pedagogía. Entonces, pues por eso entré a la carrera de pedagogía. Y bueno, me tocó una época muy, muy intensa, muy interesante, que fue el movimiento estudiantil del 86. Y ahí, pues la facultad lo que te brinda es la posibilidad de convivir con muchísimas personas de distintas disciplinas, y eso es una maravilla. Y sí, hice alguna cosilla por ahí en teatro, colaboré. Y pues luego ya dije, bueno, ya no voy a perder más el tiempo. No tenía muchas nociones del teatro, la verdad. Había visto, pero pues no tenía una cultura posteatral. Claro. Había inscripciones en todos lados, y por el comentario de la cuñada de mi hermana, ¿y por qué no en la UNAM? Le digo, tienes toda la razón. O sea, soy universitaria de Hueso Colorado. Si no es en la facultad por salud mental, porque ya había estado tan integrada a la facultad, dije, pues el CUT. Y que me voy al CUT y que me quedo, y pues ¿Y ahí. te quedaste? Y me quedé. Y luego la psicología es una rama que me interesa mucho desde que estudié en pedagogía. De hecho, si yo me hubiera seguido por ahí, hubiera tomado la línea de psicoanálisis y educación. O sea, a mí siempre me ha gustado estudiar. Y las áreas de conocimiento que me interesan son la antropología, la filosofía y la psicología desde el psicoanálisis. Ya lo dije, ¿verdad? La antropología, la psicología desde el psicoanálisis y la filosofía. Y resulta que investigando en la pandemia, pues estaba este máster en psicoterapia integral, cuyo fundador era un ex jesuita, que tenía una forma, que era antropólogo, psicoanalista, filósofo y aparte filólogo. Entonces me metí a averiguar el plan de estudios del máster, y pues tenía todo lo que a mí me interesaba, no para ser psicoterapeuta porque eso no me interesa, pero sí como áreas de conocimiento que me interesan, y fue muy interesante. Fue en línea, por supuesto. Y además, lo que me llamó primero la atención es que era la Universidad de Salamanca, donde estudió Calderón de la Barca y Juan Ruiz. Entonces dije, no, pues de aquí soy. Y bueno, pues eso fue. Ya. ¿Y qué es lo que resulta para ti irrenunciable de la actuación? Profesión en la que, a la par de otras actividades, te has mantenido activa de manera continua a lo largo de tu vida profesional. ¿Qué te aporta como actriz construir personajes, habitar otros mundos, además de la interlocución con el público? La exploración sobre la naturaleza humana. Creo que es un estudio profundo, interno, y con los compañeros, todos, me refiero también a los otros actores, al director y a todos los que participan de una puesta en escena, sobre la condición humana. Ludwig Margules diría la naturaleza humana. Y bueno, como actor, no solamente es estudiarla desde fuera, sino pues desde dentro. Y eso a mí me parece un prodigio, una oportunidad extraordinaria, y es lo que me parece irrenunciable. Y el contacto con el otro y con lo otro. Sí, está como en varias líneas, sí, ¿no? Es un enriquecimiento por varias vías. Sí. Has interpretado un importante número de personajes, como el de aquella mujer sola al centro de la cama en su habitación, separada del público, apenas por un pasillo de casi 60 centímetros, donde la imaginación del personaje se desbordaba como en cajas de sorpresas e incluía al público, que también podía ser imaginado en la obra Ella Imagina. ¿Cuál fue para ti el mayor reto actoral de esta puesta en escena? Bueno, primero que era un monólogo, ¿sí? Era un monólogo largo, como creo que duraba 1:15 más o menos. Luego la propuesta de José Ramón, que era estar en una cama a esta distancia que tú dices, recordarás, estaba rodeada de los espectadores, entonces yo despertaba y ahí estaban. Y le digo a José Ramón, le decía yo, estoy aterrada. ¿Cómo dice, no? Y el público también me dijo. Sí, claro. Porque que nos veas también es muy fuerte que nos veas, ¿no? Y luego, bueno, este viaje que hacía este personaje maravilloso, que era meterse a las cajitas, a cualquier cosa que pudiera representar una cajita, un ropero, una lavadora, un cajón, y aparecía en diferentes lados. Pues yo creo que eso, y además de que no teníamos asistente de dirección. Entonces, fue muy interesante. José Ramón fue mi maestro de literatura dramática en el CUT. Entonces fue muy interesante porque me conocía muy bien y nos entendíamos muy bien. Entonces me dejaba tarea
que yo trabajaba en mi cama. Claro, Bueno, eso en se tu fue escenario. en mi escenario. Eso lo fue definiendo, porque él al principio quería que yo saliera de cajas, Mm. pero luego dijo, no, una caja. Y eso, una cama. Y eso fue súper interesante. Entonces tenía la posibilidad de hacer una lectura de lo que yo había hecho después de la función. No durante la función, sino había como todo, siempre lo veía o me hablaba por teléfono y me decía, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Y entonces yo le reportaba, ay, yo me sentí así, bueno, creo que me faltó entrar en esta parte. Y el público cómo reaccionó. Ah, no, cuando yo a veces me sentía que fatal, y el público cómo reaccionó, le digo, pues creo que bien. No, entonces yo creo que nos fue muy bien. Entonces me ayudó a tener como una visión, además de todo, una visión autocrítica lo más objetivo posible, porque siempre hay un alto grado de subjetividad del trabajo. Fue muy interesante. ¿Cómo no? Sí, fue una apuesta, pues una muy valiosa, importante apuesta. Muchas gracias, sí. Emma, en Las Musas Huérfanas, donde el escenario estaba lleno de arena, en la que se hundían las patas de los muebles y se atoraban los pasos de una familia de 3 hijos y un varón, en esta arena y en la sequía y en el dolor y los conflictos heredados por una madre ausente, interpretaste el papel de Isabel, una mujer hundida en la soledad, la amargura y la automarginación, aplastada por el deber ser que le impedía liberarse. ¿Qué huella te dejó haber participado en esta obra de Marc Bouchard? Pues fíjate que yo tendría una lectura un poco diferente. Fíjate. A lo que dices. Uh-huh. Pues se libera de lo que pasa en esta situación familiar. Entonces decía Mauricio Jiménez, pero ¿esta qué le espera? Digo, no me importa qué le espera, ella se libera de esa vida tan angustiosa y tan detenida que tenían en estos hermanos, ¿no? Que tenían estos hermanos, Catalina, que era la mayor, que lo hacía Aida López, y Luc, que lo hacía Jorge Ábalos, que además fuimos compañeros de generación con Natalia Traven, que era la militar, la que se había ido, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, mi lectura, lo que yo le decía a Mauricio es que ella se libera. ¿Qué pasa después? Pues quién sabe. Pero ella se libera de esa situación familiar. Ya. Bueno, y para ti este personaje fue, digamos, que ¿qué te dejó? ¿O cuál fue aquello que que descubriste? Pues yo vengo de una familia de muchos hermanos. Y nos queremos mucho, somos como muéganos, pero pues así hay conflictos. Entonces es pues explorar en esta relación con los hermanos, ¿no? Y pues fue muy fuerte porque en ese momento estábamos viviendo una situación difícil en la familia y dialogaba todo el tiempo con eso. Entonces, pues además de la condición humana particular de Isabel y de cada uno de los personajes, porque eso te brinda también el teatro, no solamente de tu personaje, sino de los demás, pues estas relaciones familiares, ¿no? Sí, durísima. Durísima. Y además, bueno, la obra es muy poderosa y la puesta en escena de Mauricio era increíble y tuvo muy buena recepción del público. ¿Cómo no? Emma, en la obra Los Justos, de Albert Camus, montaje de Ludwig Margules, que además tuve el privilegio de ver, en el que actrices y actores de pie ante un muro de lámina y sobre un estrecho pasillo se alejaban, apenas en planos casi cinematográficos, para planear y ejecutar actos terroristas, inmersos en el cuestionamiento de lo que es la justicia, entre sus fobias, debilidades, apegos, odios, amor, objetivos y su propia manera de ser justos. El equipo realizó un impresionante trabajo de contención y proyección actoral, inmerso también en la psicología del terrorismo, donde además el diseño de iluminación caía por igual en actores y público, que muchas veces se sintió cohibido ante esa acción centrífuga. ¿Qué es lo que tienes más presente de ese montaje y del proceso del trabajo con Margules? Esa fue también otra de las puestas en escena muy importantes para mí. Primero porque pues, era trabajar con Ludwig, ¿no? Con un equipo fantástico de compañeros, con una obra fantástica, me parece, de la literatura dramática en general, pero además Ludwig la intervino y puso fragmentos de los terroristas delicados. Lo que pasa es que se basa, si recordarás, en un suceso real, que fue el ataque terrorista al hermano del zar, el gran duque Sergio.
que ocurrió en 1905, me parece. Entonces, este texto de Camus se basa en una investigación que él hizo de unas memorias que escribió el líder de la célula terrorista, un personaje que interpretaba Arturo Beristain. Y él sacó fragmentos de ese libro que Camus registra en El hombre rebelde. Entonces, hay fragmentos de otros terroristas mucho más extremos, de Bakunin, por ejemplo, que ponía en palabras de Rábago o luego en palabras de Rodrigo, y lo llevó al límite, sí, eso. el texto, y a nosotros nos llevó al límite. Entonces, digamos que tú mencionabas ahorita con la presentación de la obra que estaba dotada de contención. Yo entiendo la contención desde los dos puntos de vista. Uno, como lo dice Luis de Tavira, que es dotar de contenido Ándale. a lo que te está pasando, y la otra que es como lo entendía Ludwig, que es ese contenido, no sobreexponerlo, sino al contrario, ¿no? Digamos que implosionarlo, para decirlo de alguna manera. Eso. Porque, pues, bueno, él venía de un hombre que vivió experiencias sumamente fuertes. Vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo, pues, exiliado, estuvo en campo de concentración en Rusia, en fin, sabía de qué estaba hablando. Eso. De hecho, nos leía fragmentos en ruso de estas memorias. Ya. No solamente del texto, o sea, leímos El hombre rebelde, pero él accedió al texto original de estas memorias. Entonces, pues una indagación, un estudio muy, muy profundo sobre el terrorismo, sobre el acontecimiento, sobre ese tipo de realidades, y donde el ser humano se enfrenta a sí mismo y con el otro en situaciones muy extremas. Por ejemplo, Dora, que era el personaje que me tocaba hacer, su personaje real era la que fabricaba las bombas, porque era química, pero al mismo tiempo era obstetra. Imagínate. Es decir, traía a los niños al mundo, pero al mismo tiempo era judía. Entonces me confrontaba a mí con Carlos Ortega, que ese es un texto que él agregó, que hablaba de los judíos, por ejemplo, ¿no? A Rodrigo, que era el Janek, el poeta, el encargado de tirar la bomba, puso en su boca al final, en la cárcel, después del enfrentamiento con la Gran Duquesa, textos de Bakunin. Entonces, de ser el más humanista de los terroristas, si valga la paradoja, se convirtió en el extremo, ¿no? Hay que matar a todo joven de 25 años, en fin, era tremendo. Tremendo. Entonces la experiencia pues fue brutal, con compañeros pues que seguimos la propuesta de Ludwig, que era descarnada. Él como director también se ponía mucho en riesgo, era el primero que se ponía en riesgo y nos ponía en riesgo a nosotros y al público también, porque esta iluminación que decías, parecíamos carnes muertas, ¿no? Era estas lámparas de neón que iluminaban al público. Entonces era una experiencia muy, muy fuerte, que fíjate, paradójicamente a mí me sirvió Ella Imagina, porque yo había tenido esa experiencia de tener al público a 60 centímetros de distancia. Sí, a unos pasos. Estaba en otro tono y se trataba de otra cosa y de otro tipo de exploración. Claro. Tanto escénica como de personaje, también hablando de la condición humana, pero eso a nivel de experiencia con el público, pues me preparó en algún sentido, ¿no? Todo lo que es te prepara para lo que viene. Exacto. Muy intimidante experiencia para el público. Esta noche nos acompaña Emma Dib, actriz y directora. Emma, ¿cómo resumirías tu etapa de 8 años en la Compañía Nacional de Teatro como parte del elenco estable? ¿Y qué te dejaron estos años dentro de esta agrupación artística de Limba? Fue una experiencia súper intensa en todos sentidos. Me parece que Luis de Tavira es un gran líder y pues diseñó, junto con todo el equipo que lo acompañó dentro del que estabas tú, querida Alegría, este proyecto en donde la compañía funcionaba como compañía. Es decir, estábamos todos ahí, había un sentido de pertenencia muy profundo, muy arraigado, muy compartido. Humanamente trabajábamos todo el tiempo y humanamente era entender
ya lo sabía, pero aquí era vivirlo muy profundamente y pues como en claustro, como estas experiencias que le gustan a Luis, ¿no? Con todos los compañeros de todos los sectores, ¿no? Los actores, los directores, pero sobre todo los que estábamos ahí, ¿no? El staff, los encargados los jefes de taller, Estela, Mirel, la productora, y fueron proyectos muy entrañables en donde podía ser un protagónico y podía ser pueblo y podía ser parte del coro, y una cosa es tan importante como la otra. Entonces yo pienso que fue para mí como una maestría de un proceso compartido, porque bueno, el CUT también fue un proceso muy intenso de preparación, y también era un proceso muy intenso de producción y preparación también. Creo que fue un equipo, la época en la que a mí me tocó, que bueno, yo defiendo y defenderé la compañía, y ahorita que está Aurora Cano al frente, me parece que hay que defenderles patrimonio del teatro, ¿no? Me parece que es muy importante ese sentido de trabajo colectivo y de funcionamiento de una compañía. Es decir, que de pronto puedes hacer una cosa, de pronto te toca otra. También Luis de pronto me encargaba cosas para dirigir o para escribir o para hacer diferentes cuestiones, ¿no? Y era apoyar y era estar ahí todo el tiempo. Me parece que también teníamos que resolver proyectos en poco tiempo, pero como estábamos ahí todo el tiempo lo podíamos hacer. O proyectos que no se podían hacer si no eran la compañía. Proyectos de gran envergadura como Los Grandes Muertos, como Coriolano, como esta cosa fantástica que fue Ser Visto, donde estábamos todos. ¿Te acuerdas esa escena final? Increíble. Que decía Luis, para mí esta es la escena final, las gracias. Cuando entrábamos todos a dar las gracias, que estaba desde Farnesio hasta la más chiquita, que creo que era Ana Isabel, pasando por todas las generaciones. Era una obra que duraba 4 horas y era una experiencia brutal. Entonces, aprender de tus mayores en escena, formar parte de la cadena. Alguna vez mencionaba alguna generación del CUT que somos como una cadena y somos eslabones de la cadena, ¿no? Entonces, formar parte de esa cadena, porque a nosotros nos tocó estar como en medio, ¿no? Con Enrique Arriola, Rodrigo Vázquez, Gaby Núñez, creo que Ligia García, Everardo Arzate, y nos tocaba estar en medio. Pues era muy lindo porque aprendías de los mayores, compartías con los menores de edad. No me refiero, esto no tiene nada que ver con el talento, pero sí con la experiencia. O sea, no era lo mismo hablar de compartir escena con Farnesio, con Ana Ofelia, a con tus pares, claro, a con los más pequeños, y ahí aprendes a respetar. Yo siempre he respetado, pero lo vives en carne propia. Sí, sobre el escenario, abajo. Sobre el escenario, abajo, todo lo afuera, que hay que hacer. También todo lo que hay que hacer, porque había que sacar la casta y de pronto jornadas tremendas, recordarás, pero muy, muy intenso, muy interesante. Pero yo creo que como toda obra de teatro, pues es importante, son importantes los ciclos, ¿no? Sí. Las obras de teatro tienen un ciclo de vida, me parece, las puestas en escena. Porque luego se pueden retomar los textos, grandes textos, ¿no? Pero las puestas en escena tienen un ciclo de vida, y así creo que hay que saber oír los ciclos. Así como hay que saber escuchar a los personajes, hay que saber escuchar tu propio ciclo, saber escucharte. Sí, percibir cuando es momento de cerrar. Cuando es momento de cerrar. Y abrir otro. Entre tus distintas actuaciones en la Compañía Nacional de Teatro, formaste parte del elenco de Los Grandes Muertos, de Luisa Josefina Hernández. En esta obra la acción sucede en Campeche, donde su autora comentó que hasta la década de los 60 se vivía un atraso de 200 años. ¿Cómo fue tu proceso de creación del personaje de esta madre a la que las costumbres, la moral, el machismo y la opresión arrinconaron hasta confundir su juicio? ¿Qué te pareció lo más complejo y entrañable de esta obra? Bueno, Luisa Josefina me parece una dramaturga verdaderamente excepcional. Creo que no se le ha hecho justicia sobre la escena. Creo que debería montarse más. Pepe Caballero y Luis tuvieron la gran visión, y todo el apoyo del FONCA y del INBA para montar esta enorme saga en todos sentidos. O sea, es que no había pierde. Conmovía a elenco, a creativo, al equipo creativo, al público. Pues porque habla de la familia no tiene pierde. El personaje de Mamá Dulce, que era el que me tocaba interpretar,
yo creo que era una mujer adelantada a su época, pero no tenía, ella vivía en carne propia todo este rezago cultural y esta opresión del sistema machista, ¿no? Y de todos los abusos, pero no tenía las herramientas. Uh-huh. Ni emocionales ni psicológicas para poderlo enfrentar. Sin embargo, lo vivía y su espíritu se rebelaba contra eso. Entonces, por eso decía que estaba como enloquecida, pero en realidad era la manera de sacar todo eso que le estaba pasando. Sí, no tenía otra forma. No tenía otra forma. Y la liga que tenía con la hija, con Agustina, uh-huh, que lo interpretaba, bueno, es que todos estaban verdaderamente maravillosos. Azalia Ortiz, con Agustina, esta liga y esta comprensión de lo que le pasaba, que fue la que finalmente abrió puertas en esa familia, y el dolor de Chona, que veía que iba directo al matadero, pues habla. Sus intervenciones eran pocas, pero eran muy simbólicas y muy significativas, y había toda una dramaturgia atrás de escena. Nosotros los actores construimos una dramaturgia atrás, entonces nos relacionábamos como personajes, no en escena, sino atrás también, adelante y atrás, pues. Claro. Y era súper interesante, era muy entrañable. Yo deambulaba como mamá dulce por todo el escenario, me relacionaba con todos y era muy lindo. Y bueno, con la compañía de Pepe y con Arturo Beristain, pues fue un proyecto muy entrañable, o sea, muy entrañable. ¿Qué te puedo decir? O sea, era explorar otra parte del ser humano cuando está imposibilitado, de poderse liberar, francamente, ¿no? Sí, es que todos tenemos vivir. Cadenas, de poder vivir. Sí. Emma, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en nuestro programa. ¿Con qué palabra o frase te gustaría cerrar esta conversación por ahora? Me gustaría cerrar con un homenaje para todos los grandes actores que estaban en la compañía y que ya no están en presencia con nosotros, pero que han dejado un gran legado. Farnesio, Rosenda Monteros, Farnesio de Bernal, Rosenda Monteros, Meche Pascual, Ricardo Blume, Adriana Roel y Ana Ofelia Murguía. Marta Aura y Ana Ofelia Murguía, que fue mi madre en El Malentendido, de Camió, sí, que dirigió Marta Verduzco. Claudio Obregón también, que fue el primero que se nos fue. Un abrazo para ellos donde estén y todo mi agradecimiento, siempre. Emma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un honor y un placer siempre verte y platicar contigo. Gracias, Alegría. Gracias, Sergio, por invitarme a este programa. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de la Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato y a Iguala Radio XHDOM, La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Adriana Cornejo, Jimena López, Javier Embriz, Daniel Mireles, David Castañeda y Montserrat Castillo. Ingenieros: Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción: Alegría Martínez. Reportaje y conducción: Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.